Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la clase de gestión de riesgo de la asignatura Conservación y Preservación de Colecciones Museísticas. En esta guía de gestión de riesgo para el patrimonio museístico fue editada por el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de Bienes Culturales, que es el ICROM, conjuntamente con el Instituto Canadiense de Conservación, que ustedes ya lo vieron en el link en la clase anterior. Es una contribución, este programa que tenemos aquí, es una contribución del programa Ibermuseo para darle acceso a los profesionales e instituciones museísticas, un método de identificación y también de evaluación de las amenazas a las que pueden ser susceptibles y que posibilita la adopción de medidas adecuadas para su preservación. Los conceptos y textos originales son de José Luis Perdosili y otros. En esta primera diapositiva, la gestión de riesgo para el patrimonio museístico se establece en 6 etapas: el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear. Analizar los riesgos mediante las escalas ABC, que ya lo vamos a ver, y otras fuentes, evaluar la magnitud de los riesgos y asignarles grados de prioridad. Tratar, por supuesto, de reducir los riesgos mediante los niveles de envoltura y las etapas de control. También implementar medidas de monitoreo para verificar los resultados del plan del tratamiento de riesgo y, por supuesto, siempre en esa escala de consultar, comunicar en cada una de estas etapas. La primera de ellas es el contexto, que es la primera etapa del proceso de gestión de riesgo, y se busca identificar aquellos aspectos más relacionados con el contexto del museo, ¿no? Esto engloba desde los actores, las partes involucradas, aquellas cuestiones administrativas y operacionales que hacen al museo, el contexto económico como puede ser el presupuesto, los aspectos legales como son las normativas, el ambiente físico, sociocultural y político, por supuesto el cambio climático, las decisiones gubernamentales que inciden, la incidencia de la sociedad, etcétera, etcétera. Identificar. Bueno, consiste en identificar los riesgos a partir del análisis de los 10 agentes de deterioro, que ustedes ya lo vieron en la clase anterior, los 6 niveles de envoltura y los 3 tipos de ocurrencia de los riesgos, y finalmente se analiza una forma efectiva para comunicar estos riesgos. Como recién le decía anteriormente, es consultar y comunicar. Primero vamos a ver la forma de los 10 agentes de deterioro: fuerza física, robos y vandalismo, disociación, fuego, agua, plagas, contaminantes, radiación visible, ultravioleta, infrarroja, temperaturas incorrectas, humedad relativa incorrecta. Bueno, en esta etapa es necesario identificar el acervo susceptible a cada uno de estos agentes de deterioro, identificar qué porcentaje de este acervo se encuentra expuesto a ese agente y finalmente determinar qué porcentaje de ese acervo podría ser afectado. En esta etapa, los niveles de envoltura, es posible identificar 6 niveles, ¿no? Parece que siempre estuviera en la mirada, solamente en la pieza y su alrededor, pero aquí, en esta metodología, le da un nivel más abarcativo de la pieza, ¿no? No solo la colección, sino estas 6 distintas posibilidades de conservación o de identificar estas cuestiones de deterioro con respecto a la región, el sitio, el edificio,
la sala, el mobiliario, el soporte, ¿no? En esta etapa es necesario identificar las distintas amenazas que existen en cada uno de los niveles de envoltura y que puedan causar daño o pérdida de valor para los objetos del acervo o de la colección, ¿no? Aquí están los 3 tipos de ocurrencia de los riesgos. Bueno, acá son los eventos raros que ocurren con menos frecuencia que una vez cada 100 años, como pueden ser grandes inundaciones o huracanes de gran intensidad, incendios a grandes proporciones. Los eventos frecuentes que ocurren más de una vez o varias por siglo, que infecciones de insectos, vandalismos y pequeños hurtos, principios de incendio, sismo, con menos frecuencia, digamos, ¿no? Más veces, eventos frecuentes, es decir, que ocurren una vez, más de una vez o varias veces por siglo, ¿no? Los procesos acumulativos, que bueno, estos se producen de forma continua o intermitente, y que se producen más de una vez al año, también pueden ser tratados como los procesos acumulativos, ¿no? Por ejemplo, el desvanecimiento de colores, la corrección de los metales, el debilitamiento de obras de arte, documentos en papel de mala calidad, los desgastes de textiles que se manipulan a diario, acumulación de polvo, etc., ¿no? Bueno, llegamos a identificar, ¿no? Comunicar, difundir. Esta es la segunda etapa, ¿no? Consiste en comunicar los riesgos y se realiza de manera de resumen, donde se concentra toda la información necesaria. También se recomienda realizarlo en textos cortos, coherentes, claros y significativos, porque lo va a leer más de una persona, no solo las autoridades o las personas pertinentes al tema de conservación, sino que pueden ser trasladados a algunos manuales de procedimiento y estos tienen que ser coherentes y obviamente claros, ¿no? Pueden dividirse en identificar las amenazas o el agente de deterioro, describir el efecto adverso esperado y también especifica el porcentaje del acervo que sería afectado, ¿no? Por ejemplo, si hay algún cambio en alguna sala específica en donde la luz natural perjudique alguna pieza, provocando el desvanecimiento de los colores, por ejemplo, en algún textil o papel, ¿no? Entonces, esto es identificar, lo describe y especifica el porcentaje que sería afectado. Cuando hablamos de analizar los riesgos mediante la escala ABC y otras fuentes de información, además de determinar la incertidumbre, ¿no? Por supuesto, de estos análisis, durante esta etapa se analizan los riesgos y se determina, como indica acá, la magnitud de lo mismo, ¿no? De la magnitud del riesgo a partir de esta escala, que se le asignan prioridades y la institución determina cuáles son los riesgos aceptables, ¿no? Entonces, las escalas ABC se proponen también como una herramienta, bueno, para calcular, para comparar y para comunicar la magnitud de esos riesgos que pueden afectar a los bienes culturales, ¿no? Generalmente, bueno, consiste en escalas numéricas que se utilizan para cuantificar la frecuencia o la velocidad, ¿no?, de ocurrencia de un evento y la pérdida de valor esperada de esos bienes para cada uno de los riesgos que se han identificado, ¿no? Hay mucho para hablar con respecto a esto. La verdad que es un tema muy interesante porque estas escalas interactúan, bueno, como se ve acá, a partir de 3 componentes, ¿no? El componente A determina la frecuencia con la que puede ocurrir un evento o en el periodo del tiempo en el que un agente puede producir deterioro completo de un bien, por supuesto. Los componentes B y C
bueno, determinan la pérdida de valor esperada en la colección, la sumatoria, de estos tres, bueno, entonces le da ese resultado de magnitud, de magnitud del riesgo, ¿no? Después, como dijimos, dentro del aspecto de analizar, hay una segunda posibilidad que son las 3 fuentes de información. Entonces, estas fuentes ya directamente van a artículos de divulgación, artículos científicos, todo lo referido que nos pueda ayudar y colaborar y que sea investigado e indagado anteriormente para conocimiento de este análisis. ¿Con qué lo reforzamos? Con estadísticas regionales, con todos los conocimientos y sentido común de la parte local, que sepan exclusivamente algunos otros profesionales y que nosotros le consultemos, y todos los conocimientos técnicos y científicos. Cuando hablamos de evaluar, en el proceso se determina la magnitud de los riesgos analizados, de todo lo anterior, y se realiza una comparación de los mismos y se le asigna un grado de prioridad, ¿no? Determina la magnitud de cada uno de los riesgos. Se utiliza esta información para optimizar las decisiones relacionadas al uso y protección del acervo, ¿no? Y se comparan los riesgos entre sí a partir de su magnitud de riesgo que evalúan su